Buenos días a los estudiantes del Instituto de Neuroteología, el Seminario de Neuroteología Cristiana a nivel online. Hemos llegado al módulo número 2. El tema que se ha seleccionado para esta ocasión es la dualidad biológica espiritual del proceso de los pensamientos. Es decir, nuestros pensamientos son un proceso dual, es decir, tienen ambas implicaciones, es decir, la biológica y la espiritual. Y uno se pregunta, ¿cómo los pensamientos son un proceso biológico y a la vez espiritual? Ok, vamos a estar explicándolo, vamos a estar compartiéndolo con ustedes, los estudiantes de neuroteología, y por lo tanto vamos a continuar en este proceso de explicación para que podamos entender las implicaciones de nuestros pensamientos a nivel de nuestro proceso biológico y espiritual, como le habíamos dicho. Esta teoría de la dualidad de los pensamientos, nos remontamos primero para ver el trasfondo de esto, porque los pensamientos a su vez cumplen un proceso de percepción a nivel de nuestra especie humana. Durante 24 siglos, la teoría de Aristóteles de los 5 sentidos ha sido un paradigma como modelo de percepción a nivel de la especie humana. No obstante, esta teoría solo nos brinda la referencia de cómo percibimos y nos conectamos con nuestro mundo exterior. Pero esta trascendencia y esta explicación de cómo nos conectábamos con el mundo exterior excluía la percepción de los procesos más trascendentales de nuestra vida, que son procesos interiores a nivel de nuestra humanidad, y que son aún más importantes que los procesos de percepciones de nuestro mundo exterior. Porque la esencia de lo que somos es un asunto principal y primordialmente que corresponde al interior de nuestro ser, y dentro del interior de nuestro ser es que encontramos el proceso espiritual. Con nuestra teoría pudimos resolver el asunto establecido que el proceso de los pensamientos es, a nivel de la especie humana, el primer y más importante de mecanismo de percepción. La teoría se explica mediante 5 sentidos intrínsecos del proceso de pensar. Finalmente, una vez explicados estos procesos intrínsecos del proceso de pensar, procedimos a establecer que el primer mecanismo de percepción en la especie humana son los pensamientos, y por lo cual pudimos desplazar la teoría de Aristóteles de los 5 sentidos poniéndola en segundo lugar. Es decir, nuestro primer mecanismo de percepción a nivel de nosotros como especie humana son los pensamientos. En segundo lugar, los otros 5 sentidos comúnmente como los conocemos, los desplazamos a un segundo lugar, y por lo cual eso es lo que nos da la capacidad y la autoridad de desplazar la teoría de Aristóteles de hace 24 siglos. Ahora, ¿cómo se dan y cómo se entiende que el proceso de los pensamientos cumple con los requisitos para ser definido, en este caso, como nuestro mayor sentido de percepción en nuestra especie? Pues se lo vamos a explicar. Primero, el proceso de pensamiento tiene un proceso de dualidad, es decir, los pensamientos son un proceso neurobiológico duales a nivel de la corteza cerebral. Primero, en el sentido fisiológico, son producto de comunicaciones bioeléctricas y bioquímicas de las células astrocitos neuronas para finalmente producir percepción a nivel de la corteza cerebral de todo lo externo, así como de todo lo interno. Es decir, que esto es un proceso netamente fisiológico a nivel de la corteza. Es decir, un proceso biológicamente puro. Segundo, los pensamientos son también un proceso de percepción cerebral superior del estricto ámbito inmaterial, abstracto, mental
espiritual de carácter infinito que le da identidad, sentido y esencia a nuestra naturaleza humana de forma integral y que de manera trascendental le da congruencia, le da coherencia a nuestra realidad, número 1, interna, y número 2, externa, en nuestra individualidad, en nuestra forma de pensar como individuo. Y en consecuencia, a través de los pensamientos es que se está determinando, definiendo y dando fundamento a nuestros procesos mentales, a nuestra personalidad, a nuestros hábitos, comportamientos, decisiones, lenguaje, creencias, inteligencia, creatividad y en última instancia relaciones. Es decir, por lo anterior, afirmamos que los pensamientos son el máximo proceso fisiológico cerebral al convertir procesos puramente biológicos materiales en procesos puramente abstractos inmateriales. Es decir, que cuando yo estoy percibiendo con lo que primero en última instancia estoy percibiendo a nivel de mi especie humana, es con los pensamientos. Pero en esta dualidad tenemos otras implicaciones acerca del carácter y la definición de los pensamientos y los procesos intrínsecos que esto conllevan. Porque en los pensamientos es que percibimos todas nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? Vamos a hablar de ellas, vamos a compartirlas. Las emociones son productos neurobiológicos cerebrales, productos de transmisiones sinápticas, es decir, comunicación entre células, mayormente químicas, es decir, de neurotransmisores a nivel del cerebro, que guían, estos son lo que hacen las emociones, este es el efecto de las emociones con nosotros. Las emociones guían, impulsan o inhiben nuestras acciones y conductas. Estas emociones a nivel interno del cerebro son sensaciones que para poder manejarlas el cerebro nos da la capacidad de percibirlas a través de los pensamientos. Es decir, todas nuestras emociones las percibimos a través de los pensamientos. Y una vez a través de los pensamientos percibimos nuestras emociones, los pensamientos le dan significado y sentido a todas nuestras emociones, convirtiéndola, número 1, por la definición que ha tomado el pensamiento sobre las emociones, las convierten en sentimientos o estados emocionales. Por ejemplo, como la ira, el temor, la tristeza, la alegría, el amor, la sorpresa, la aversión, la vergüenza y otras muchas emociones. Una vez reconocidas las emociones a través de los pensamientos, porque es a través de los pensamientos donde yo puedo reconocer y donde yo puedo definir y donde yo puedo establecer el proceso de las emociones. Una vez las percibimos, nos permiten tener una referencia de cómo nos sentimos nosotros frente a nuestras circunstancias, pero también nos permiten tener una referencia de cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos. Es decir, amigos, que las emociones no ocurren en el vacío, ocurren por unos procesos estrictamente neuroquímicos. Pero esas emociones cuando nos vienen, podemos a través del pensamiento percibirlas a través del pensamiento, podemos definirlas a través del pensamiento y podemos entonces de alguna manera, una vez definidas y establecidas, darle significado a las emociones, porque el pensamiento es el que le da significado y sentido a las emociones, y al ser nuestros pensamientos procesos espirituales, pues obviamente podemos de alguna manera manejar las emociones en un sentido espiritual. Queremos seguir explicándote este proceso y las implicaciones de esta teoría en nuestro siguiente segmento. Gracias hasta aquí este momento. Gracias.